Hoy nos vamos a sumergir en un texto que es, bueno, como el aterrizaje de un avión supersónico. El capítulo 13 de la Epístola a los Hebreos. Después de un vuelo por una teología altísima, súper compleja, este capítulo final de repente pone los pies en la tierra. Nos da una serie de instrucciones muy directas y prácticas. Totalmente. Es el ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Del libro, vamos. La forma en que está planteado el análisis, de hecho, nos ayuda a verlo en tres partes muy lógicas. Ajá. Primero, unos consejos sobre la vida en comunidad basados en el amor. Después, un llamado a la lealtad doctrinal frente a ideas extrañas. Y por último, pues una bendición y los saludos finales. Perfecto. Pues nuestra misión hoy es justo esa, desgranar esos consejos que estaban dirigidos a una comunidad que, bueno, por lo que se intuye en la carta, pasaba por un momento de cierta debilidad, de dudas. La gran pregunta es, ¿cómo se traduce esa teología tan profunda en una guía de supervivencia espiritual para el día a día? Vamos a verlo. Empecemos por ese primer bloque, los versículos del 1 al 6, que giran en torno al amor fraternal. La primera instrucción parece sencilla. Continuad amándoos mutuamente como hermanos. Pero el análisis destaca algo clave. El verbo está en presente continuo. No es un empezad a amaros, sino un no dejéis de hacerlo. Sí, y esa acción continua que mencionas es la clave. Sugiere que el amor ya existía entre ellos, pero estaba en riesgo. Quizás las presiones de fuera o sus propias flaquezas estaban erosionando esos lazos. Por eso el autor no les presenta un ideal nuevo, sino que les pide que se aferren a algo que ya tenían. Es un llamado a la perseverancia. Y de ese amor general pasa a algo muy concreto, la hospitalidad. Y menciona una de esas frases que se quedan grabadas, que algunos, al hacerlo así, tuvieron por huéspedes a ángeles sin percatarse de ello. Es una referencia clarísima a Abraham y Lot en el Génesis. Y aquí el análisis nos presenta una reflexión muy potente. Es que fíjate qué curioso cómo dos situaciones opuestas, la pobreza de ellos y la abundancia de nuestra sociedad, pueden llevar al mismo resultado. Al descuido de la hospitalidad. Exacto. Para ellos era difícil por la escasez, por el peligro. Para nosotros puede serlo por un exceso de comodidad, de autosuficiencia. Esto nos dice que la hospitalidad, en el fondo, no es una cuestión de recursos, sino de mentalidad. Es una perspectiva muy buena, sí. El siguiente punto es acordarse de los presos y los maltratados, identificándose con ellos como si vosotros mismos estuvierais en cadenas. El análisis apunta que esto no siempre era popular, que podía tener consecuencias sociopolíticas. Desde luego, apoyar a prisioneros, sobre todo si era por causa de su fe, era ponerse en el punto de mira de las autoridades. Ya. Pero el mandato es claro. La lealtad a la comunidad de fe está por encima del que dirán. Y ojo, es un recordatorio, porque ya lo habían hecho antes, como dice el capítulo 10. No les pide algo nuevo, sino que vuelvan a esa valentía que ya tuvieron. Es fácil ver cómo se puede aplicar hoy. A veces compartimos una petición en redes sociales y sentimos que ya hemos cumplido, pero el texto pide una identificación mucho más profunda, casi visceral, con la persona que sufre. Exactamente, esa es la idea. Y ahora llegamos a un punto donde el lenguaje original abre un debate increíble, hablando de la pureza sexual. El versículo 4 dice, el matrimonio debe ser tenido en gran honor por todos, pero al parecer en el griego original falta el verbo. Así es, y esa ausencia lo cambia todo. Sin el verbo, la frase puede ser una afirmación en indicativo. El matrimonio es honorable. ¿Vale? O puede ser una orden en imperativo. Sea el matrimonio honorable. La diferencia es enorme. Vaya, así que la disputa teológica de un traductor con la doctrina del celibato clerical pudo influir en cómo millones de personas han leído este versículo. Eso es importantísimo. Es una posibilidad muy real que plantea el análisis de J. Brown. Demuestra hasta qué punto la interpretación nunca es un acto neutro, ¿eh? Sin embargo, el contexto del pasaje parece apoyar más la idea de una exhortación. Ah, vale. Es que todo el pasaje está lleno de mandatos. Continuad amando, no os olvidéis, acordaos. Tiene mucho más sentido que este versículo siga el mismo patrón, llamando a la acción, en lugar de, simplemente constatar un hecho. Tiene lógica. La última exhortación de este bloque es contra la avaricia. Conservad vuestras vidas libres de la afición al dinero. El original griego aquí es muy gráfico.
No dice solo no seáis avariciosos. Describe un estado de no dejarse seducir por el dinero, que es una idea mucho más profunda. Y se les pide que estén contentos con lo presente. Y lo poco fiables que son las posesiones. Y para anclar esa confianza, no recurre a un optimismo vacío, sino a las Escrituras. Justo. Les da 2 citas potentísimas del Antiguo Testamento. Primero, la promesa directa de Dios en Deuteronomio: jamás te dejaré, nunca te desampararé. Y segundo, la declaración de confianza del Salmo 118: el Señor es mi valedor, no tendré miedo. Son 2 pilares para construir una seguridad que no dependa, pues, de la cuenta bancaria. Bien, esto cierra el primer bloque. Pasemos a la segunda gran sección, que va del versículo 7 al 19 y se centra en la lealtad a la fe. Arranca con una mirada al pasado, pidiendo que se acuerden de sus antiguos líderes. Sí, la palabra que usa se podría traducir como guías. El texto especifica que ya han muerto, pues pide que se fijen en el resultado final de su vida. No es una simple nostalgia. La instrucción es muy concreta: observar cómo murieron fieles hasta el final e imitar esa clase de fe. Y justo después de eso, sin pausa, viene una de las frases más famosas del Nuevo Testamento. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. El análisis subraya que la conexión con el versículo anterior es fundamental. Si lo conectamos con la idea general, vemos que no es solo una afirmación abstracta sobre la naturaleza de Cristo. Es el argumento central. El autor está diciendo: la fe de vuestros antiguos guías era sólida porque su objeto, Jesucristo, es inmutable. Claro. Si Él no ha cambiado, ¿por qué iba a cambiar vuestra fe? Es un ancla doctrinal contra cualquier nueva moda teológica. Un ancla muy necesaria, porque la siguiente advertencia es precisamente contra el dejarse llevar por doctrinas diversas y extrañas. Menciona específicamente temas de alimentos ceremoniales. Parece un problema muy concreto de influencias judaizantes. Exacto. Y para rebatirlo, ofrece 2 argumentos. El primero es práctico. Los rituales de comida no fortalecen el corazón espiritualmente. Es la gracia de Dios lo que lo hace. Vale. En segundo, es mucho más profundo y nos lleva al corazón de la teología de la carta. Los cristianos tienen un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Espera, un momento. Entonces está comparando a Jesús con un sacrificio animal que no se come. Eso parece contraintuitivo, sobre todo en una fe que tiene en su centro un acto de comunión, de comer y beber. ¿Qué está pasando ahí? Es una pregunta excelente, porque toca el núcleo del argumento. El autor está haciendo un paralelismo increíble con el ritual más sagrado del judaísmo, el día de la expiación. En ese día, la sangre del sacrificio por el pecado se llevaba al lugar santísimo, pero los cuerpos de los animales se consideraban tan cargados de pecado que no podían comerse. Debían ser quemados fuera del campamento. De acuerdo, lo entiendo. O sea, el sacrificio que purificaba el santuario, paradójicamente, contaminaba todo lo demás. Exactamente. Y ahora viene la conexión genial que hace el autor. De la misma manera, Jesús, nuestro sacrificio definitivo, sufrió fuera de las puertas de la ciudad. El lugar histórico de la crucifixión, a las afueras de Jerusalén, se convierte en un símbolo teológico de una profundidad inmensa. Jerusalén y su sistema religioso son el campamento. Y a partir de ahí lanza la exhortación que lo cambia todo. Salgamos, pues, hacia él fuera del campamento, llevando el mismo oprobio que él llevó. Esto es radical. Para ellos, ¿qué significaba eso en la práctica? Para esos creyentes hebreos, el significado era inmediato y doloroso: romper lazos de forma definitiva con el judaísmo oficial. Claro. Era aceptar que ya no pertenecían a ese campamento. Para los creyentes de cualquier época, la implicación es la misma pero más amplia. Vivir como extranjeros en cualquier sistema del mundo. Estar dispuestos a aceptar la vergüenza, el rechazo, el oprobio que supone identificarse con Cristo. Conecta directamente con la idea del creyente como peregrino, que es un tema central en toda la carta. Aquí no tenemos una residencia permanente, sino que vamos en busca de la ciudad futura. Es la consecuencia lógica. Si tu verdadera ciudadanía está en el cielo, no puedes sentirte completamente en casa en ningún campamento terrenal. Salir del campamento es un acto de identidad. Es declarar dónde está tu verdadera lealtad. Y dentro de esa nueva identidad, los creyentes tienen un nuevo sacerdocio que implica ofrecer sacrificios, pero de un tipo muy diferente. El autor detalla 2 clases de sacrificios que sí agradan a Dios en este nuevo pacto. El primero es la alabanza, lo que llama el tributo de unos labios que confiesan su nombre, citando al profeta Oseas.
Ajá. El segundo es la acción, hacer el bien y compartir con otros. Es una advertencia muy directa contra una espiritualidad que sea solo, de puertas para adentro, una fe de canciones y oraciones que se olvida del prójimo. Después de hablar de los líderes del pasado, se centra en los del presente, y la petición es tajante: obediencia y sumisión. Lo fascinante aquí es la elección de palabras. El texto original usa dos verbos con matices distintos. Uno significa dejaos persuadir, lo que implica una obediencia razonada, inteligente. Vale. El otro significa someterse, reconociendo una autoridad delegada. No es una obediencia ciega, sino un reconocimiento voluntario. Y la razón que da es la tremenda carga que llevan esos líderes. Velan por vuestras almas, como quienes han de rendir cuentas. Y el verbo para velar sugiere pasar noches en vela, la ansiedad, la preocupación constante por el bienestar de la comunidad. Uf. El argumento del autor es muy pragmático. Hacedles el trabajo más fácil. Si os obedecen con alegría, todos salís ganando. Si tienen que hacerlo con quejas, eso no os beneficia en nada. Vamos, que un liderazgo desanimado es un lastre para todos. Así que los líderes tienen esta responsabilidad inmensa, que quita el sueño, lo que quizá explica por qué el autor, sintiendo ese mismo peso, justo después pide que oren por él. Es una transición muy natural, sí. Les pide oración, defiende la limpieza de su conciencia y expresa su profundo deseo de volver a verlos. La forma en que lo dice insinúa que hay algún obstáculo que se lo impide, aunque por lo que dice más adelante no parece que estuviera en prisión en ese momento. Y con esto llegamos a la parte final, la bendición y los saludos. La bendición de los versículos 20 y 21 es de una riqueza teológica asombrosa. Es una obra de arte doctrinal en miniatura. Llama a Dios el Dios de la paz, algo muy significativo para una comunidad en conflicto. Y describe a Jesús como el gran pastor de las ovejas, resucitado por la sangre del pacto eterno. La idea es que la resurrección es la prueba definitiva de que el sacrificio de Cristo fue aceptado. Dentro de esa bendición hay una petición que parece casi una paradoja. Le pide a Dios que los equipe para hacer su voluntad y al mismo tiempo que lleve a cabo en nosotros lo que es de su agrado. ¿Cómo encaja eso? ¿Lo hacemos nosotros o lo hace Él? Esa es la tensión central de la vida cristiana. El análisis que manejamos lo llama energismo. No es un monergismo, donde Dios lo hace todo y nosotros somos pasivos. Ya. Tampoco es un sinergismo, donde cooperamos como socios iguales. La idea es que Dios infunde su poder, su energía, en nuestra voluntad para que nosotros actuemos. O sea que no soy yo luchando sola, ni tampoco Dios moviéndome como una marioneta. Es más bien una colaboración. Es la mejor forma de verlo. Dios provee la capacidad y el deseo, y nosotros ejercemos nuestra voluntad para llevarlo a cabo. El análisis cita Filipenses 2, que lo expresa perfectamente. Ocupaos de vuestra salvación, porque es Dios quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer. Nosotros actuamos hacia afuera porque Dios está actuando hacia adentro. Es energía divina fluyendo a través de la agencia humana. Entendido. Después de esta bendición tan potente, vienen unas notas finales. El autor pide que soporten su palabra de exhortación porque les ha escrito brevemente. Sabiendo lo densa que es la carta, suena un poco irónico. Podría tener un punto de ironía, ¿sí? O, como sugiere el análisis, quizás es una disculpa sincera. Precisamente porque quería ser breve, tuvo que ser muy directo, sin rodeos, y teme haber sonado demasiado duro. Ah. Soportadme, dice, no tuve tiempo para suavizarlo más. Y luego da una noticia. Nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Y que espera visitarlos con él. Es un detalle muy personal. Sí, y es la única referencia que tenemos a un encarcelamiento de Timoteo, lo que es un dato histórico interesante. Y finalmente, los saludos de los de Italia. Esto ha generado un pequeño debate. ¿Escribió la carta desde Italia o le envía en nombre de un grupo de italianos que estaban con él en otro lugar? No se puede saber con certeza. Para terminar, la despedida es: la gracia sea con todos vosotros. Simple y directa. Entonces, a modo de resumen, este capítulo 13 es realmente el manual de instrucciones. Toma toda la teología estratosférica de los capítulos anteriores sobre Cristo como sumo sacerdote y el nuevo pacto y la traduce en un código de conducta para una comunidad peregrina. Totalmente. Les dice: porque tenéis un sacerdote así, sed hospitalarios. Porque vuestro sacrificio es definitivo. No os dejéis enredar por rituales de comida.
Claro. Porque vuestra verdadera ciudad está en el futuro. Estad dispuestos a vivir como extraños aquí y ahora, fuera del campamento. Cada exhortación práctica está anclada en una profunda verdad teológica. Y es increíble lo actuales que siguen siendo esos desafíos. La tensión entre mantenerse fiel a las convicciones y la atracción de doctrinas diversas y extrañas es el pan de cada día. La sensación de no encajar del todo en los campamentos del mundo es algo que muchas personas experimentan. Y la necesidad de comunidades sanas con líderes responsables es más crucial que nunca. Es un capítulo que en última instancia exige que la fe que se profesa se demuestre con hechos. No deja espacio para una creencia puramente intelectual. Y esto nos deja con una idea final para reflexionar. El autor insiste, aquí no tenemos una residencia permanente, sino que vamos en busca de la ciudad futura. Más allá de la interpretación puramente religiosa, ¿cómo cambiaría nuestra perspectiva sobre las prioridades, las ambiciones y las lealtades si nos tomáramos en serio la idea de ser fundamentalmente peregrinos en el mundo actual? Y sobre todo, ¿qué significa hoy para cada uno salir fuera del campamento?